Buenos días, jóvenes. Estamos en el curso de Historia del Perú. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el periodo formativo inicial. Primero de secundaria, tu profesora siempre que te acompaña, la profesora feliz, Graciela Sánchez Garay. El periodo formativo inicial es también llamado formativo inicial o periodo pre-Chavín. En esta etapa se desarrollan expresiones previas a surgimientos de la cultura chavín, tales como Pacopampa, Kunturhuasi, Cotox, Guairajirca, Sechín Alto, etc. La civilización andina empezó a formarse durante este periodo. El periodo formativo cronológicamente tuvo una duración del año 1800 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo y está dividida en tres etapas. El periodo formativo inicial, que va a ser del año 1800 al año 1000 antes de Cristo. El periodo formativo medio del año 1000 al año 400 antes de Cristo. Y el periodo formativo final del 400 antes de Cristo a 200 después de Cristo. Veamos ahora las características del periodo formativo. Primero las características económicas, ¿sí? Como todos los pueblos antiguos, en el periodo formativo se dedicaron más a la agricultura, que fue la principal actividad económica que les permitió intercambiar los cultivos entre las distintas regiones andinas. De esta manera se logró la difusión y mejora genética del maíz. A la vez, desarrollaron técnicas agrícolas utilizando abonos, los abonos naturales de los animales, semillas. Prepararon canales de irrigación para mejorar el control del agua de los ríos. La labor de los sacerdotes fue importante porque eran especialistas y ellos eran los poseedores de los conocimientos astronómicos que permitían determinar las épocas de siembra, de sequías e inundaciones. Este conocimiento era dado y a la vez solicitado por la población para determinar las épocas de siembra y cosechas, lo que generó una relación de dependencia. Ellos dependían de los sacerdotes por ser quienes invocaban a los dioses y la población que necesitaban dichos conocimientos para las actividades agrícolas. Junto con la agricultura, se dedicaron también a la ganadería, en la crianza y domesticación de camélidos. Lograron incrementar la producción de llamas y alpacas. Estas fueron utilizadas como fuente de alimentos, medio de transportes y provisión de lana para su abrigo. Durante este periodo, una actividad que empezó a desarrollarse fue la elaboración de la cerámica. Ello permitió contar con objetos para depositar, almacenar y trasladar alimentos, ya que antes utilizaban fibras vegetales y mates de calabaza. Todas estas actividades económicas fueron planificadas y dirigidas por los sacerdotes. Ya hemos mencionado por qué. Características sociales. En esta época se presentaron diferencias sociales al interior de estas sociedades, donde se formaron dos grupos, cada uno con funciones y actividades muy distintas. Los sacerdotes gobernaban, dirigían y planificaban todas las actividades del ayllu. Ellos vivían en los templos y se mantenían gracias a las ofrendas que recibían de los ayllus, a cambio de su intermediación ante los dioses. Y los aldeanos. Ellos se dedicaban al cultivo de la tierra, al pastoreo de animales y la producción de artesanías. Durante el formativo medio, las diferencias sociales se hicieron más notorias. Las poblaciones organizadas en ayllus
estuvieron conformadas por campesinos, pastores, ceramistas, orfebres, constructores de templos, etc. Servían como mano de obra y tenían la obligación de cumplir las órdenes y entregar las ofrendas que exigían los sacerdotes. Los gobernantes concentraban todo el poder religioso. Ahí vemos un sacerdote, ¿no? De la época formativa, que se hacían llevar así en literas. Bueno, dominaban al pueblo. Las características políticas. Fueron los sacerdotes quienes concentraron todo el poder y la autoridad. Ellos, gracias a lo que poseían diversos conocimientos en astronomía, podían prevenir, prever las épocas de lluvia, las épocas de sequía, las épocas de siembra, etc. En épocas de sequía ellos hacían rituales para invocar a las lluvias, pero coincidía con sus conocimientos astronómicos. Sabemos que en enero, por ejemplo, llueve, ¿no? Entonces, de esa forma ellos se ganaron ese respeto, esa jerarquía de autoridad. En esta fase se formarían los orígenes del Estado peruano. Y para controlar a los ayllus, ellos crearon el sistema religioso. Ahí vemos la imagen, ¿no? Bueno, fueron diferentes sacerdotes, chamanes también, ¿no? Unos mayores, otros más jóvenes, unos más buenitos, otros más malitos, en fin. Características religiosas de este periodo. Para controlar y reprimir a la población se utilizó la religión. Los encargados de dirigir las ceremonias fueron los sacerdotes. Sí, también la política, ¿verdad? Quienes tenían la función de comunicarse con los dioses. En realidad, para lograrlo, sus centros ceremoniales servían como observatorios astronómicos. Por ese motivo, crearon divinidades con aspectos terroríficos que provocaban temor a la población. Sus imágenes religiosas se inspiraron en animales sagrados como el cóndor, la serpiente y sobre todo el felino, que se convertirían en la divinidad más importante. El culto al felino se difundió casi por todo el territorio andino. Sus divinidades generalmente se representaron como rasgos antropomorfos. Eh, Antropomorfo quiere decir que tienen la figura humana. ¿Sí? Y ahí en la imagen pueden ver una de sus divinidades. ¿Cómo es? Ustedes describan. ¿Qué tiene? Ah, tiene colmillos. En vez de las uñas de los pies y las manos, tienen garras y tiene un aspecto ciertamente terrorífico. ¿Sí? Muy bien, jovencitos. Siempre sean muy observadores. Características culturales. Durante este periodo formativo inicial, aumenta la construcción de grandes templos o centros ceremoniales por todo el territorio andino. Para ello, se utilizaron diversos materiales de construcción en la costa. En la costa se utilizó el barro principalmente. En la sierra, la piedra, ¿no? Porque en estos lugares, tanto en la costa abunda pues el barro y en la sierra abunda la piedra. Los centros ceremoniales estaban siempre orientados hacia el este, o sea, la salida del sol. Estos templos presentan planos en formas de U, debido a que generalmente presentan dos edificios laterales y uno central. Se sostiene que el edificio central servía para representar el equilibrio de los edificios laterales, que representan fuerzas opuestas entre sí. A la vez poseen escalinatas y plazas hundidas, que presentan forma rectangular o circular, y la función que cumplían los templos era centralizar las actividades económicas, políticas y religiosas de los distintos ayllus. Ahí en las imágenes tienen modelos, ¿no? De las plazas rectangulares, como por ejemplo la de Chavín, y la circular característica de la cultura. ¿Dónde han dibujado ustedes?
Caral. Muy bien, jóvenes. Veamos ahora los principales vestigios o restos, principales restos del periodo formativo inferior. Algunos de estos vestigios de mayor importancia son el complejo Garagay. Está ubicado en la región Lima. Es un conjunto arquitectónico con un edificio en forma de U. En las paredes del edificio se encuentran diseños que representan una cabeza antropomorfa de perfil con rasgos felinos y un diseño de langosta marina, que según los investigadores representaría una araña. A partir de este centro ceremonial, los sacerdotes pudieron haber ejercido un control sobre los ayllus de los valles del río Chillón y Rímac. Aquí en el grabado, en la imagen, ustedes pueden ver dos de sus deidades, ¿no? Bueno, se llaman frisos, son esculturas a base de barro, con rasgos felinos, tienen algunas características de lo que ya hemos mencionado, las características, ¿verdad? Otros restos, otros vestigios, por ejemplo, está el Cerro Sechín. Se ubica en el valle de Sechín, en la provincia de Casma, en la región Ancash. En este valle se encontraron dos construcciones, una en forma de pirámide situada en el sector de Sechín Alto y llamado el Templo de Sechín, ubicado en las faldas del cerro del mismo nombre. En los muros de piedra del templo se encuentran representaciones de guerreros o sacerdotes victoriosos mezclados con representaciones de cuerpos mutilados y descuartizados. Sobre estas representaciones se han planteado diversas hipótesis. Para unos son escenas relacionadas con la vida y la muerte, para otros son representaciones sobre la fertilidad e infertilidad. En la parte interior del templo, en las paredes de barro, se han encontrado diseños de felinos y peces. Ahí en el grabado, a un costadito, podemos ver los restos todavía del templo del cerro de Sechín. Y otro resto, Kunturhuasi. Es un complejo arqueológico en forma de U. Se ubica en la región Cajamarca. En el lugar se encontraron piezas de oro y esculturas de piedra con representaciones de seres antropomorfos con rasgos felinos, las cuales son muy semejantes elaborados a los pobladores de Sechín, de Chavín, perdón. Ahí en la imagen podemos ver la escultura, ¿no? Esa litoescultura que también está representado en las monedas de colección, ¿sí? Verifiquen, por favor. Muy bien, miren, aquí estamos viendo entonces las imágenes de lo que se han encontrado ya en los restos, ¿no? De este periodo formativo. El Cerro Sechín. Primero miremos el mapita, por favor. El mapa está en blanco. Donde está pintadito de azul, esa es la región. ¿Dónde dijo? Ancash. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Ancash de Lima. Ustedes conocen Lima muy bien. ¿Dónde está ubicado, no? Lima en el centro del país y Ancash inmediatamente, ¿ya? Ahí vemos una de las paredes de los templos, ¿sí? Y uno de sus guerreros que con estas imágenes se adornaban las paredes de sus templos. En Garagaray, la imagen que yo les había presentado es una escultura, ¿sí? Es la misma escultura pero completa. Miren, sobresale siempre los rasgos felinos, que era característica de su religión. ¿Dónde está ubicado Garagaray? En Lima. Ahí en el mapita pueden ver de color verde. Ese es Lima, ¿ya? Esa es un medallón. También los templos eran en forma de U. Y Kunturhuasi, que vamos a ver más, allí hemos visto, ¿no? Kunturhuasi. ¿Dónde dice se ubicó? En Cajamarca. Está pintadito de color anaranjado. Eso es la región Cajamarca. También los templos, su templo era
elaborado en forma de U, pero aquí se han encontrado piezas de oro y esculturas de piedra. Los rasgos, si miren la piedra, ¿no? Ese monolito tiene rasgos felinos, ¿sí? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Seguimos con los vestigios. Cupisnique. La región de la Libertad fue el lugar donde se encontraron representaciones de culto al felino junto a diseños de una araña, que estarían relacionados con rituales de fertilidad y prácticas adivinatorias. Para Rafael Larco Holley, que es un antropólogo, esta cultura de la costa sería anterior al surgimiento de Chavín, ¿no? Ahí podemos ver uno de los vestigios, siempre dándoles ese rasgo felino en sus representaciones, en sus deidades. Pasemos a Pacopampa. En la provincia de Chota, en la región de Cajamarca, se encontró un complejo arqueológico con 3 plataformas superpuestas que formaban una pirámide trunca. El año 2009, el arqueólogo Yuji Seki presentó el hallazgo de los restos de una dama, de una mujer a quien llamarían la dama de Pacopampa, la cual tenía el cráneo deformado artificialmente y fue encontrada enterrada junto a un rico ajuar funerario compuesto por pendientes de oro, vasijas de cerámica y joyas de conchas marinas. Ahí tenemos el templo, ¿no? El templo, el lugar arqueológico de Pacopampa y de repente, ¿no? La imagen, esta es una recreación de la imagen, ¿cómo sería la dama de Pacopampa? Que a la vez podría ser la primera gobernante mujer que tuviese el Perú, ¿sí? Pueden ver esos objetos de oro, el cráneo deformado. Muy bien, jóvenes. Bien, jovencitos, hemos llegado al final de este bonito tema. Como actividades vas a realizar, como es tradicional, el resumen del tema utilizando tu librito virtual, que está bien cuidado, ¿verdad, niño? Jóvenes, que niños, jovencitos. Luego vas a pegar imágenes relacionadas al tema para que tu cuadernito esté bien adornadito. Recuerda siempre subrayar los títulos y subtítulos con regla, por favor, ¿ya? Y si pegas una imagen, hazle un marquito y ponle el nombre, qué es o a qué se refiere. Y 3, vas a leer y analizar la lectura de tu libro, de tu tablet, La Dama de Pacopampa. Solo lo lees, no quiero que hagas resumen, no, pero léelo, por favor, ¿sí? Y miren, te dejo una... ¿Quién es ese jovencito, ese niño? Es una frasecita motivadora. Repasa siempre lo que estudias, lo que hemos analizado en este caso. ¿Ya? Muy bien, gracias jóvenes. Nos encontramos la próxima semana.